Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a continuar ahora con nuestra tercera regla de la hermenéutica que habla acerca del contexto, determina el significado. Vamos a ver en esta clase la regla en una sola frase, los objetivos y aplicación. Vamos a ver también las advertencias y vamos a ver unos ejemplos claros de lo que es esta tercera regla en comparación con la segunda regla, que hace un enfoque general en todos los libros. Y también vamos a ver una síntesis y una acción práctica de cómo aplicar esta regla. ¿Ok? Entonces, ¿qué será la tercera regla en una frase? Es el contexto determina el significado. Lo podemos ver en el capítulo 7 del libro que tienen ahí en la plataforma, que deben leerlo y después también vosotros sacar sus propias conclusiones y síntesis de este material. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la definición de esta tercera regla? Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y el que siguen al texto que se estudia. Un versículo aislado es como una pieza de rompecabezas suelta. Solo cobra sentido cuando se une a las piezas que lo rodean. O sea, vamos a ver que esta tercera regla hace énfasis en el propio libro donde está el texto bíblico. ¿Ok? A diferencia de la clase pasada que hacía mención a todo el contexto de una palabra o de un versículo bíblico en general de toda la Biblia, de los 66 libros. ¿Ok? Entonces, el contexto determina el significado. Examina el entorno inmediato del texto para determinar su significado específico. Por ejemplo, el alcance, el pasaje, dónde está, en qué capítulo o qué libro, ¿ok? Cuál es el enfoque del libro, si es poético, eh, si es histórico, ¿ok? Si tiene un enfoque profético, ¿vale? ¿Cuál es el lema del texto donde está? ¿Ok? Porque todo versículo está dentro de un contexto de versículos bíblicos que tienen un tema específico y es muy importante entenderlo, ¿ok? Para poder sacar el significado correcto. Entonces, ¿cuál es la analogía cotidiana? Imagínense, por ejemplo, que nosotros recibimos una expresión, estuvo increíble. ¿Cuál será el significado de esa expresión? Estuvo increíble. Pueden ser muchas cosas que estuvieron increíbles, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A una película? ¿A una comida? ¿A un concierto? ¿A una reunión con alguien? ¿Sabes? Entonces es importante que sin contexto podemos aplicarle cualquier explicación a esa misma palabra, ¿no? Entonces, así mismo también es en la Biblia. ¿Ok? Si sacamos un versículo bíblico de contexto, pues podemos tener multitudes de significados. Entonces, con contexto entendemos el significado, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos y aplicaciones? Tenemos que tomar los versículos, ¿verdad? En su entorno. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar, pues, tener malas interpretaciones. Y de esto, pues, es de donde surgen la mayoría de las sectas falsas, de los falsos conceptos teológicos, doctrinas que están sacadas fuera del contexto inmediato. ¿Sabe? Todas, y examina todas las sectas falsas que existen, que todas provienen debido a este mal uso de la interpretación por no mirar el contexto. ¿Ok? Después vamos a ver muchas más reglas que van a ir como en orden y van a ir completando todo esa magnífica tarea que es poder interpretar efectivamente la palabra. Pero recuerden, un texto sin contexto es un pretexto para el error. ¿Ok? Si yo leo, por ejemplo, un versículo bíblico de Salomón que dice que tuvo 1000 concubinas, entonces, si yo no examino el contexto, pues puedo decir que está bien la poligamia, está permitido la fornicación, está permitido muchas cosas, y sin embargo no es así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplica esta regla? ¿Qué voy a hacer primeramente? Voy a leer ampliamente. ¿Ok? Tengo que leer
al menos 5 versículos antes o 3 y los que están después. ¿Ok? Recuerden, aunque tenemos las Biblias que están divididas por temas en los versículos, sin embargo, hay algunos temas que no están completos en ese bloque que se ha hecho. Recuérdense que lo que fue inspirado fue la Biblia, no las divisiones en versículos, porque eso se hizo posteriormente en la Edad Media. ¿Eh? La Biblia original no estaba dividida por capítulos y versículos. Eso no quiere decir que en la mayoría, y gracias a Dios por el trabajo tan excelente que se ha hecho, pues los versículos bíblicos están agrupados por temas. ¿Eh? Si usted, por ejemplo, va a leer en Mateo el nacimiento de Jesús, pues tiene un versículo a otro y ese tema que está allí habla sobre el nacimiento de Jesús, la crucifixión, la entrada triunfal a Jerusalén, en fin, cualquier cantidad de temas. Pero es importante entonces cuando yo voy a leer un versículo bíblico que yo no lo lea aisladamente, sino que voy a leer los versículos que están antes y los que están después. Entonces, y mejor aún, si voy a leer un versículo bíblico y no consigo, pues voy a leer todo el capítulo entero. ¿Eh? Hay muchos capítulos enteros que se refieren a un solo tema. Todo ese contenido de esos versículos están refiriéndose a un solo tema. Y después voy a identificar la idea central. ¿Qué tema se está tratando? ¿A quién se dirige el autor? ¿Y cuál es el propósito del pasaje? ¿Eh? Es muy importante hacernos esas preguntas. O sea, Dios no se molesta porque preguntemos, ¿no? Y es muy importante nosotros quedar plenamente eh, conscientes y entendidos del mensaje que está allí. ¿Okay? Más allá de ideas místicas, ideas de personas que sacan versículos aislados y nos lo dan y lanzan una prédica con un versículo aislado y se refieren ya a un tema, y eso hace mucho daño. Ha hecho mucho daño a las vidas de las personas porque da un contenido que no es lo que Dios está diciendo allí en la escritura. Entonces recuérdense que la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad? Para poder ser de bendición a cada persona. Entonces nosotros tenemos que utilizar la guía, la dirección del Espíritu Santo para que nos muestre realmente qué fue lo que quiso decir en el original, en la idea de ese versículo. Después tengo que las palabras oscuras se aclaran en el contexto. Por ejemplo, si hay una palabra que no entiendo, entonces voy a buscar en el mismo libro que estoy leyendo y si no la entiendo, entonces voy a buscar sinónimos. ¿Qué es un sinónimo? Pues una palabra que significa lo mismo, pero se escribe diferente. ¿Ok? ¿Verdad? Y es muy importante utilizar los diccionarios de sinónimos y antónimos buscando qué es lo que se refiere allí. Recordemos también que tenemos una ventaja hoy en día y es que podemos usar las versiones que tienen, por ejemplo, en el caso del castellano, tienen palabras sinónimas, ¿no? Que dicen lo mismo, pero adaptada a nuestro vocabulario de nuestros tiempos, ¿no? Porque nosotros no estamos hablando un vocabulario de la época de 1500, cuando se sacó la primera versión de la Reina Valera del Oso, ¿no? Ni tampoco hablamos hoy en día, las personas no hablan el vocabulario de la Reina Valera ni siquiera de 1960, ¿eh? Porque son palabras que no se entienden. Usted le dice a una persona que la van a regenerar, entonces dice, ¿qué es eso? O sea, no son de uso cotidiano, ¿no? Entonces tenemos que buscar siempre los sinónimos y contrastarlo con lo que dice el versículo, el libro donde está. Y después voy a analizar la estructura. ¿Okay? Vamos a prestar atención a los conectores. ¿Qué son los conectores? En la gramática, en el lenguaje, hay unas palabras. Por ejemplo, pero. ¿Eh? Eso es un conector que me une una frase con otra. Pero, por, tanto. ¿Eh? ¿Bien? Que después de eso hay una explicación. Dice, pero el reino de los cielos
es semejante, ¿eh? Entonces, fíjense cómo conecta una idea con otra. Entonces, vamos a buscar esos conectores cuando estemos leyendo los versículos bíblicos, porque esos mismos conectores nos van a permitir que poder enlazar la estructura del significado de lo que se quiere decir. ¿Ok? Es muy importante esto. Entonces, seguidamente vamos a ver entonces qué advertencias y ejemplos vamos a tener de esta tercera regla. Advertencias importantes. Los paréntesis literarios. Pablo hace pausa, por ejemplo, en Efesios 3, del 2 al 21. La palabra por qué a veces introduce un paréntesis, no una razón inmediata. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a buscar esos paréntesis literarios, ¿no? Fíjense que no siempre la palabra pero significa lo mismo. Porque hay paréntesis donde la misma expresión, por ejemplo, de Pablo no está hablando de una razón inmediata, sino que está hablando de un paréntesis. Bueno, ahora después lo explico. ¿Ok? Segundo, hay capítulos y versículos que en nuestra razón de ser del día de hoy pensamos que son inspirados y no han sido inspirados. La división de capítulos y versículos fue hecha por los hombres. ¿Ok? Fue hecha por los hombres. Cuando vean la materia de bibliología van a ver específicamente, pero van a ver que fue en la época medieval donde un hombre y realizó esa división de los capítulos y los versículos, pero no podemos ver a Jesús cuando leyó en el original, en el libro, allí en la sinagoga, y le dice que le entregaron el rollo, porque era un rollo de pergamino, y allí no había, él no buscó el Isaías capítulo 60, donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, porque pensamos, bueno, claro, él se lo sabía, estaba en el capítulo 60. No, ahí no había. O sea, fíjense lo maravilloso que es de poder leer un pergamino donde está todo escrito en hebreo y poder exactamente leer la frase que él necesitaba leer. ¿Ok? Entonces eso no existía en aquella época, ¿no? Eso nos ayuda grandemente a poder tener mayor entendimiento de búsqueda de la información bíblica. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque hay agrupaciones de versículos que no necesariamente están dentro del contexto amplio de lo que quiere significar esos versículos, que hay otros que están adelante o después que también pueden estar incluidos, ¿ok? En lo que se refiere a toda la frase de lo que significan los versículos bíblicos. Después tengo que ver si el versículo que estoy leyendo es literal o figurado. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En las clases anteriores, lo que es un versículo cuando nos está diciendo que lo que está expresando ahí es literal, o sea, que es realmente como dice allí, o es figurado, ¿eh? Que no es que es realmente como dice allí, sino que es un lenguaje figurado. Solo el contexto lo determina. Por ejemplo, esta es mi sangre, que dijo Jesús ahí en Mateo 26, 28. Ese lenguaje, ¿verdad? Es figurado, ¿verdad? No está diciendo que literalmente se convierte en la sangre de él. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo una mala interpretación porque hay un grupo de cristianos que interpretan esos versículos como literales, ¿no? Y dice cuando tú tomas la Santa Cena, pues estás tomando sangre de Cristo y te estás comiendo parte del cuerpo de Jesús. Entonces, esto ha mantenido dividida la iglesia durante siglos. Toda la historia de la iglesia ha estado dividida por estas malas interpretaciones, ¿okay? Lo que es el sentido figurado o el sentido literal. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo práctico. 1 Corintios 3:15, el texto problemático. Se salvará más como por fuego, ¿verdad? Sin contexto, ¿qué podríamos definir aquí? Algunos ven un apoyo para el purgatorio, ¿eh? ¿Sí? Porque está hablando de que la persona una vez que muere, que va al cielo, pues algunos se van a salvar así como por, ay, casi,
como por fuego. ¿Qué significa la palabra por fuego? Entonces, ¿cuál es el contexto de 1 Corintios 3, del 10 al 15, donde vemos ese contexto? Fíjense, los versículos anteriores al versículo 15. Habla de obreros que edifican sobre el fundamento. ¿Ok? Habla sobre el fuego o la prueba de la obra. ¿Ok? De la obra, de lo que ha realizado la persona mientras estaba vivo. ¿Ok? Entonces no está hablando de purificar a la persona ya está purificada, o sea, ya el creyente está salvo, ya el creyente está en el cielo, entonces lo que se habla allí no es para salvación, sino para galardón, ¿ok? Es muy diferente, ¿vale? Entonces, el obrero se salva por fe, pero su obra mala se quema. Entonces, por eso es que vamos a ver, esto está unido a lo que significa el tribunal de Cristo. Cuando veamos las recompensas que tendremos en el cielo, pues no todas las personas tendrán la misma recompensa. ¿Ok? Y algunos pues salvarán eh, por los pelos. ¿Va? Se salvarán por fe, pero su galardón entonces no va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, conclusión, no habla del purgatorio, sino de la evaluación de la obra ministerial. ¿Ok? No habla sobre algo sobre la salvación, porque la persona ya es salva. Está hablando de los creyentes cuando estemos en el cielo y nos den el galardón en el tribunal de Cristo. ¿Ok? Es muy importante que quede bien claro. Fíjense cómo lo podemos saber estudiando los versículos que preceden, estudiando también todo lo que dice el capítulo, porque 1 Corintios está hablando acerca del tribunal de Cristo. ¿Ok? ¿Cuáles son los errores comunes por ignorar el contexto? Por ejemplo, en Santiago del 5 al 14, muchos ignoran el contexto y hablan que allí se puede objetar y estar a favor de la extrema unción, ¿no? La extrema unción la realizan los sacerdotes católicos. ¿Y cuál es el contexto que habla allí? Pues ahí habla acerca de la sanidad física, no de un sacramento para moribundos. ¿Eh? Que habla de que si alguien está enfermo, llame a los ancianos y lo unjan con aceite y oren por él. ¿Ok? Ahí no está hablando de una persona moribunda que ya se va a ir al cielo y que si no le hacen la extrema unción, entonces se va a ir al infierno, ¿no? Está hablando de sanidad física. ¿Ok? Otro, con referente al matrimonio, por ejemplo, en Efesios 5:32. El contexto nos habla sobre la alegoría de Cristo y la iglesia, ¿ok? No de un sacramento, no de una orden, de que Jesús dice que las personas tienen que realizar eso tal cual, sino que es una alegoría, así como Cristo se entregó, amén, por la iglesia, así también nosotros en el matrimonio, pues tenemos que tratar de vivir unidos los unos por los otros para que la relación matrimonial pueda existir, ¿no? Ese vínculo del amor, de la entrega el uno por el otro en relación al matrimonio, ¿ok? Otro error común, por ejemplo, es en el de Santiago 2:17, ¿ok? ¿Vale? Donde habla acerca de que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice allí ese versículo bíblico? ¿Eh? La fe se demuestra con obras. ¿Eh? No que las obras ganan la salvación. ¿Eh? Porque muchos han tomado este versículo aislado, entonces diciendo, bueno, es que yo soy una persona buena, yo no he hecho cosas malas, entonces yo me tengo que merecer el cielo, yo tengo que tener la salvación. Y toman ese versículo como muestra, ¿no? Pues se apoyan allí, ¿por qué? Por sacarlo de contexto. ¿Qué está hablando Santiago? Santiago está hablando de que las obras se evidencian, ¿verdad? Con la fe que yo tengo y simultáneamente también la fe que yo tengo se expresa a través de las obras. Entonces que no puedo decir tengo fe, pero no actúo en relación a lo que yo creo, ¿ok? Pero no está diciendo entonces
que la persona se va a salvar simplemente por realizar una que otra obra, ¿no? Sino que todo va en relación de la demostración de la fe que yo tengo. Pero siempre el tema central aquí, por ejemplo, es salvación. ¿Y cuál es el tema central de la salvación? La salvación es por fe. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, porque si realizamos el contexto en los otros libros, vemos muy de cerca que los otros libros de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, nos habla que la fe es lo que se necesita para ser salvo, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, es muy importante, fíjense cómo se relaciona el contexto inmediato con el contexto general de los otros libros. ¿Okay? Vamos a ver una síntesis de acción. Por ejemplo, la tercera regla es una herramienta de fidelidad al texto bíblico y nos obliga a escuchar al autor en su propio entorno literario. Nunca base una doctrina en un versículo aislado. ¿Eh? Si hay una contradicción aparente, estudie el contexto. Pregúntate, ¿qué decía esto en su entorno original? ¿Okay? Porque es muy variante lo que decía en el entorno original, por ejemplo, con referente al matrimonio, a la educación, a cómo se construían las casas, a cómo vivían las personas, en ese entorno donde se escribió ese versículo bíblico que precisamente no fue en nuestra cultura. Entonces hay que hacer ese análisis. Entonces el buen intérprete deja que el contexto sea su guía constante. ¿Eh? Preguntas para reflexionar. ¿Conoces algún versículo que comúnmente se use fuera de contexto? Estas preguntas las pueden hacer allí en su cuaderno. Vamos a reflexionar. ¿Cómo puede el contexto cambiar su entendimiento de un pasaje difícil? ¿Eh? ¿Cómo puede cambiarlo? Porque si yo no leo el contexto, pues puedo tener un entendimiento bastante distorsionado, específicamente porque hay pasajes de la Escritura que son muy difíciles de entender. Inclusive, les quiero decir que aunque estudiemos todas estas reglas hermenéuticas, hay algunos pasajes oscuros que la Biblia dice que solo lo entenderemos cuando estemos en el cielo. Así que la idea de esta materia no es poder decir, voy a aprender todo y voy a saber más que Dios. Y voy a saber más que mi hermano, voy a saber más que el otro. Y tratar de utilizar todo esto como un argumento para contradecir o para hablar mal de las personas que dan interpretaciones equivocadas. No, recuerden, esto lo estoy haciendo para yo poder tener un entendimiento correcto de la escritura y para poder predicar correctamente la escritura para salvación y para edificación de otros. No es para contienda, no es para utilizar todo el conocimiento que tengo para ir en contra de otros que quizás tengan unos conceptos diferentes al que yo tengo. Entonces, ¿qué pasos prácticos tomarás para aplicar esta regla en tu estudio bíblico? O sea, estamos haciendo un resumen, ¿no? Recuerden, voy a leer los versículos que están antes y después, voy a buscar los sinónimos de las palabras que no entienda, ¿ok? Y voy a buscar todo el entorno de lo que se quiere decir en el libro y en el versículo, ¿vale? Entonces, vamos a ver entonces qué diferencia hay entre esta tercera regla y la segunda regla que vimos en la clase pasada, ¿ok? Porque muchas veces se presta a confusión. Vamos a ver un mapa como una analogía. La segunda regla está hablando de la ciudad. Si estamos viendo un mapa, ¿no? Estamos abriendo el mapa, el Google Maps. Y la segunda regla habla sobre la ciudad. Ves el mapa completo para entender cómo se conectan diferentes partes. ¿Ok? Donde más aparece este tema en toda la ciudad. O sea, hablando, si imagínense que estuviéramos estudiando, en vez de un versículo bíblico, estamos buscando una ciudad, ¿no? Entonces, el mapa general se refiere a la segunda regla y la tercera regla se basa en el vecindario, ¿ok? ¿Dónde estamos? ¿Ok? Si usas el zoom para ver la calle y sus casas vecinas, ¿qué hay alrededor de este punto exacto? ¿No? Entonces, la tercera regla, recuerde, se
refiere a el contexto inmediato, ¿ok? Que habla sobre el capítulo, sobre el libro donde está dicho ese versículo bíblico. La secuencia de hermenéutica correcta entonces es, primero voy a analizar el contexto. ¿Qué dice aquí y ahora? ¿Ok? En este caso, con la tercera regla. O sea, ¿qué dice en el libro? ¿Qué dice en el versículo, en los capítulos donde estoy leyendo? Y después lo voy a comparar con toda la Biblia. ¿Ok? ¿Qué dice, por ejemplo, en temas muy, pero muy puntuales, que son temas referentes a doctrinas fundamentales, salvación, sanidad, eh, Cristo, Dios, Trinidad, ¿ok? Son doctrinas fundamentales que vamos a ver qué dice en otros libros y a ver si no hay una variante, ¿no? Pero no puedo nunca formular de un versículo que aparece en un capítulo de un libro, formular una doctrina si no tengo entonces un apoyo de esa misma base en otros libros de la Biblia. Y después los voy a integrar. ¿Cómo ilumina todo este pasaje? ¿Eh? ¿Cómo ilumina todo ese pasaje en el tema de que está hablando con referente a toda la Biblia? Entonces, esta secuencia evita pretextos y asegura una interpretación fidedigna y coherente. ¿Eh? Conclusión y orden complementario. Por ejemplo, la tercera regla es el vecindario. Da el significado en el lugar específico. ¿Qué quiso decir Pablo, por ejemplo, en los Efesios? ¿Ok? Y después voy a aplicar la segunda regla. ¿Ok? Da el significado en la revelación total. ¿Qué enseña la Biblia sobre, por ejemplo, la gracia? ¿Eh? En todos los capítulos de otros libros. ¿Eh? ¿Vale? Y después voy a poder sacar entonces la conclusión. ¿Eh? Voy a comparar, decía, entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que la gracia, que es ese don inmerecido, ese regalo, ¿ok? Se obtiene solo por la fe, ¿vale? Entonces voy a poder sacar una conclusión completa y fidedigna. Entonces, el caso gracia, por ejemplo, en el contexto primero, aplicando la tercera regla de Efesios 2 del 8 al 9, leemos el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? Efesios 2 del 1 al 10. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el contraste de Pablo? Muerte espiritual versus salvación por gracia. ¿Sí? Que nos da, por ejemplo, los versículos 4 y 9, y la muerte espiritual que nos habla en los versículos 1 y 3. ¿Cuál es la conclusión contextual total? Que la gracia es inmerecida y opuesta a la obra humana o a las obras hechas por los hombres para alcanzar la salvación. ¿Eh? Pablo lo que está diciendo ahí simplemente es el mismo tema. No es por obra para que nadie se gloríe. El guardar las obras de la ley no les va a poder hacer dignos de la salvación eterna. ¿Okay? Fíjense que siempre es el mismo tema, que para yo poder sacar una conclusión de un versículo no lo puedo sacar aisladamente, sino que tengo que leer el contexto que me está diciendo. Ahora vamos a ver el caso, ese mismo caso, pero no aplicado solamente a ese versículo, ese libro, sino comparado con otros libros, en el caso de el tema de la gracia. ¿Dónde lo podemos leer? Por ejemplo, Romanos 3:24, que nos dice que somos justificados solo por la fe. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? ¿Ok? En Tito 2:11 nos habla de la gracia de Dios que se ha manifestado. Ese don inmerecido, ese regalo de Dios. Y en Juan 1:17 dice, la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Fíjense cómo estoy buscando el mismo tema de esa palabra que está en ese contexto de Efesios, pero ahora lo voy a buscar en otros libros a ver qué me dice. ¿Okay? Entonces, esta palabra de comparar en otros libros es la segunda regla, que fue la que vieron en la clase anterior. ¿Okay? Conclusión, la gracia es un tema central del Nuevo Testamento y siempre opuesto al mérito humano, lo que ilumina el pasaje de Efesios. ¿Okay? Vamos a ver el peligro de invertir el orden. ¿Eh?
O sea, si yo busco primero en todos los libros de la Biblia, pero no busco el contexto inmediato, saltar el análisis comparativo sin entender el contexto es una receta para el error. ¿Por qué? El error común, por ejemplo, Salmo 14:1. No hay Dios, ¿ok? Eso dice el Salmo 14:1. ¿Eh? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si yo no, si yo voy a buscar en otros lados, entonces ¿cuál es la lo que yo puedo decir? Bueno, entonces no hay Dios. Entonces la Biblia está diciendo que hay argumentos para decir que no hay Dios. No. El análisis correcto, ¿cuál es? El contexto del versículo único completo dice el necio en su corazón. ¿Eh? No hay Dios. Es una cita, no una declaración del autor. ¿Eh? Fíjense cómo si yo tomo aisladamente, no hay Dios, entonces yo puedo decir, pero es que la Biblia dice y el salmista dice que no hay Dios. No, pero yo tengo que leer las palabras que están antes. Dice el necio. Entonces es la expresión de un necio, no quiere decir que eso sea verdad. Entonces fíjense cómo puedo sacar de contexto y tener un error. Siempre, ¿quién habla? ¿En qué situación? Y luego, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Okay? Fíjense que están las tres partes, ¿no? ¿Quién habla? El contexto y luego la comparación. ¿Okay? O sea, primero hacer el análisis del contexto inmediato y después lo voy a comparar con otros versículos bíblicos de otros libros. ¿Okay? Secuencia de la hermenéutica correcta, por ejemplo, el contexto, ¿qué dice aquí y ahora? En comparación, cómo armoniza con toda la Biblia y después cómo ilumina toda esta parte, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Bueno, esto ya lo vimos y vamos a ver otro ejemplo práctico de la relación texto, por ejemplo, cuando nos habla en Mateo 28:19, que el Señor dice que nos tenemos que bautizar, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La interpretación de estos versículos bíblicos ha traído mucha contradicción, que hasta el día de hoy hay organizaciones cristianas pues que toman mal esta orden de Jesús de bautizar. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto inmediato? Lo vamos a analizar. ¿Que dijo Jesús? ¿Cuál es la comparación con toda la Biblia? ¿Y cuál es entonces la relectura o la integridad de todo lo que quiere decir este mandato de Jesús? Por ejemplo, el paso 1. Voy a analizar el contexto donde está dicho. ¿Quién lo dijo? Jesús, ¿verdad? Ahí en Mateo 28:19. Dice dentro de la gran comisión. ¿eh? Entonces, para poder entender esto, tengo que leer desde los versículos 16 hasta los versículos 20, o sea, los que están antes y los que están después, que dice el Señor, bautícese en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es una interpretación inicial, una fórmula trinitaria para el bautismo. ¿Ok? Entonces, es el marco de la gran comisión que nos refiere que Jesús resucitado dio un mandato final a sus discípulos. ¿Cuál es la autoridad que establece Cristo sobre el cielo y la tierra? Amén. Ese es el primer análisis. Eso es lo que está referido cuando hago el análisis de los versículos que están antes y después. Ahora, fíjense una cosa, si yo voy a relacionar ese mandato, porque ahí dice, bueno, voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué dicen los otros libros de la Biblia? Y aquí es donde está la, la posibilidad de error que hacen la mayoría de las organizaciones que mandan a bautizar en el nombre de Jesús. Pues utilizan primero el análisis de lo que dicen los demás libros y no el contexto inmediato. Por ejemplo, en Hechos 2:38 dice, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Okay? ¿Qué dice Hechos 8:16? Bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Hechos 10:48? Mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Esos fueron los apóstoles que estaban haciendo eh, esta, esta declaración. En Hechos 19:5 dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en Romanos 6:3 dice, bautizados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la conclusión? En el nombre de. ¿Qué significa en el nombre de?
denota autoridad, denota a que es el vínculo de salvación conectado a la orden de Jesús, que fue lo que él dijo en su contexto inmediato de la Gran Comisión. Entonces, ¿cuál es el paso 3? Fíjense, son 3 pasos. Primero, el contexto inmediato. Luego, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Y tercero, voy a sacar una conclusión, voy a releer con nueva luz. Regresamos a Mateo 28:19 y dice, iluminados por el patrón de los hechos, no es una fórmula litúrgica obligatoria, sino un compendio teológico. Resuma la realidad divina completa que actúa en la salvación. Jesús, en su autoridad, envía a la iglesia a bautizar bajo su señorío, revelando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo el error de poder aplicar mal las reglas hermenéuticas, en poder aplicar primero lo que dice el contexto general, sin aplicar el contexto inmediato donde fue dicha la primera orden. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en la iglesia de los unitarios, de los solo Jesús, pues ellos utilizan este tipo de interpretación errónea, ¿no? Y entonces bautizan a las personas en el nombre de Jesús, negando la Trinidad, negando doctrinas fundamentales, ¿ok? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Ok? No solamente niegan la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, sino que van a negar a la Trinidad, ¿ok? Como una doctrina fundamental. Vamos a ver entonces el resultado de armonizar profundamente esta regla. Las dos reglas convergen para revelar la coherencia y riqueza de la palabra de Dios. Entonces, el contexto da el marco de autoridad divina, después la comparación muestra la aplicación viva de la iglesia y tercero la síntesis, revela esa coherencia doctrinal completa. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el bautismo cristiano se realiza en virtud de la plena autoridad divina, centrado en Jesús, quien revela al Padre y da al Espíritu. ¿Ok? Así que espero que les haya gustado esta clase, que hayan podido entender. Vamos a tener varios ejercicios dentro de la plataforma, ¿ok? Para que puedan no solamente hacer los ejercicios anteriores y ahora que han visto eso, a lo mejor han dicho, bueno, he hecho mal la tarea de la clase anterior, que habla del contexto general, pues espero que sea de provecho para vuestras vidas. Así que bendiciones.